¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Interés Mutuo, un programa con mucha información, pero sobre todo la que te interesa a vos. Y como lo hago todas las semanas, quiero presentar a mi compañera. ¿Cómo te va, Cele? Hola, Rodrigo, pero muy bien. La verdad, encantada de poder comenzar un nuevo programa de Interés Mutuo para compartir con toda la audiencia que está del otro lado. Y así vamos a darle continuidad, pero antes que nada vamos a presentarnos, vamos a identificarnos. ¿Vamos a la presentación de Interés Mutuo? Interés Mutuo entonces se presenta de la siguiente manera. Ahora sí, ya presentados, vamos a entrar a la temática que vamos a tener hoy. Vamos a compartir con ustedes los temas a tratar acá en Interés Mutuo. Hoy vamos a estar hablando de lupus, conocer y convivir con la enfermedad. También vamos a tener un tema muy encantador, circo, pasión de grandes y chicos. Qué lindo, Qué lindo. La verdad que sí, un programón, como decís, Rodrigo, siempre. Exacto. Y bueno, ya si la audiencia está preparada, vamos a ir directamente a la primer temática, al primer problema que vamos a hoy a ahondar, que es lupus, una enfermedad que hay que tener en cuenta. En realidad es una enfermedad que justamente afecta a la inversa de cualquier otra enfermedad. Va afectando a nuestras células, a nuestros tejidos del cuerpo realmente sano. Así como nosotros lo tenemos acostumbrado, siempre en Interés Mutuo tratamos de llegar a lo profundo. Por eso fuimos a hablar con un especialista y nos encontramos con el médico reumatólogo José Luis Musuruana. Él, en la nota que le pudimos hacer, nos va a contar sobre todo sobre lo que es el diagnóstico, el tratamiento, cuáles son las causas que originan esta enfermedad. Así que nada mejor que dejarlo con esta importante nota. El lupus es una enfermedad autoinmune sistémica, que significa que toma muchos órganos, y hay varios tipos de lupus, ¿no es cierto? El lupus sistémico cuando toma varios órganos, pero también puede comportarse en forma localizada en la piel, lo que llamamos lupus cutáneo, o a veces inducida por ciertos medicamentos, que una vez retirados los medicamentos, el cuadro clínico retrograda. Cuando ese sistema inmune, que está preparado para esto, que también está preparado para cuando, por ejemplo, nos vacunan, ¿qué significa que nos vacunan? Nos ponen una bacteria, un virus, ya sea atenuado o no, para que el sistema inmunológico produzca anticuerpos en forma ordenada y controlada para una opción de que si volvemos a tener contacto con el germen con el cual nos vacunaron, las defensas estén listas para esa defensa. Por lo tanto, el sistema inmune muchas veces, o a veces, puede alterarse. Ahora, no sabemos por qué se altera. Entonces, se rompe la tolerancia y no se reconocen las estructuras propias como tales. Y esos anticuerpos, ¿no es cierto?, pueden ir dirigidos contra los elementos propios, o sea, contra una célula. Una vez que el individuo entiende qué es, ¿no es cierto?, la autoinmunidad, es la autoagresión, o sea, que son enfermedades en el cual ocurre este desorden, y la pregunta clásica es, bueno, pero ¿por qué se produce esto? No sabemos el por qué, no sabemos el disparador, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Lo que sí se sabe, y sabemos el mecanismo, o sea, la etiopatogenia o la fisiopatología del por qué se produce una inflamación, porque es una enfermedad inflamatoria crónica, con brotes de actividad y de remisión. No hay un dato de laboratorio que sea patognomónico, no hay un dato clínico. Es una enfermedad muy amplia. Por eso yo te decía hoy que el lupus es una enfermedad. Yo siempre doy a mis pacientes el ejemplo de un abanico de grises, o sea, de un gris claro a un gris oscuro hasta casi el negro. Entonces, los pacientes, no dos pacientes se comportan iguales, porque vos podés tener un lupus muy suave, muy moderado, a un lupus muy severo. O sea, la enfermedad se produce mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Esto es así. Sobre todo en la mujer en edad fértil, o sea, entre los 15, 16 años hasta los 50. El rango de 70% hasta, te diría, casi 80%, eso varía, se produce en esa edad fértil de la mujer. El porcentaje restante, o sea, menores de 15 años, que si le llamamos el lupus juvenil, un 15% aproximadamente, y en los adultos, mayor de 50 a 55 años, el lupus del adulto, que suele ser en el adulto un lupus más suave, un lupus más leve, con no tanta agresividad.
Pero acá hay un detalle que también hay que aclarar, que en el hombre también se produce el lupus. ¿Está? En el hombre se produce el lupus en mucha menor frecuencia, entonces la gente suele preguntar con qué frecuencia, y la relación es de acuerdo a las publicaciones de 7:1, 8:1 hasta 18:1. O sea, es mucho más frecuente en la mujer, repito, que en el hombre. Agradecemos profundamente la atención y el tiempo de este especialista, José Luis Musuruana, para entender un poco más sobre esta enfermedad. Claro que sí, tenemos muchísimo más para seguir compartiendo con vos sobre lupus, pero lo vamos a hacer después de un pequeño corte. No te vayas, que ya regresamos con mucho más interés mutuo. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Y así regresamos en este segundo bloque de Interés Mutuo y seguimos abordando el tema de hoy, que es el lupus, y seguimos tratando de resolver algunas de las incógnitas que nos surgen de esta enfermedad. Y como tenemos la costumbre, siempre tenemos un entrevistado en piso y Celeste nos tiene una excelente entrevista para hacer. Claro que sí, Rodrigo, muchísimas gracias. La verdad que tenemos el placer de tener a Mercedes Bonino, quien realmente ha decidido hablar con nosotros en primera persona y contarnos cómo se lleva esta enfermedad adelante. Muchas gracias, Mercedes, primero por venir. Muy bien, Celeste, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contame un poquito cómo fue descubrir, ¿no es cierto?, que padecías de lupus. Bueno, cuando yo comencé con los síntomas de la enfermedad, ni siquiera sabía que existía el lupus ni que era una enfermedad, porque el lupus está dentro del margen de lo que llamamos enfermedades poco frecuentes. Ayer justamente fue el día, claro, que ataca a muy pocas personas. Yo empecé con una serie de síntomas que son comunes al lupus sin saber que lo eran, como son llagas en las mucosas. Yo estaba dando clase y eso se me hacía muy incómodo, dolores articulares, lo que se llama la fatiga en el lupus, o sea, cualquier mínimo esfuerzo me dejaba sin capacidad para seguir trabajando. ¿Arrancaste alguna edad determinada con todos estos síntomas? Sí, fue en yo digo en el 2001, pero yo antes tuve bastantes de estos síntomas. Tuve pancreatitis, tuve falsa hepatitis, estuve muy grave y hasta allí no habíamos hablado nunca de lupus. Comenzó a caerse mi cabello en esta parte central, viste, como los indios, pero al revés, los indios tienen el pelo acá. Y no encontraba médico que me dijera a qué se debía, incluso algunos me dijeron que yo me sacaba el cabello. Claro. Consulté a un dermatólogo joven de acá de Santa Fe que sospechó del lupus y me mandó a hacer una serie de exámenes de defensas, entre ellos el FAN, que es el factor antinúcleo, que es uno de los más importantes del lupus, y salió positivo. Y bueno, una vez realizado el diagnóstico, todo fue más fácil porque fui a una reumatóloga y desde allí tomó mi caso. Uno de los puntos fundamentales, ¿no es cierto?, de conocer o de descubrir que se trata de lupus es justamente esto, porque son síntomas tan diferentes y especialidades tan distintas las que uno empieza a recorrer, que se dificulta un poco, ¿no? Se dificulta muchísimo porque, salvo en los hospitales, especialmente el Cuyen, que trabaja muy bien, los médicos no se trabaja interdisciplinariamente sobre el tema del lupus. Claro. Cada uno está en su sector, por eso también es difícil que uno recoja la información que le manda otro. Recién decías el hospital Cuyen. Recordemos que sos de Santa Fe capital. Sí. ¿Sí? Y que además está formando un grupo, ¿sí?, mediante las redes sociales, que se llama Alufe. Exacto. Contame por qué decidiste generarlo. Muy y sos bien. la presidenta, ¿no es cierto? La coordinadora, la que lleva adelante. Es una página, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué descubriste ahí? Te voy a contar por qué la abrí primero. Sí. Una de mis ex alumnas falleció de lupus a los 16 años.
Yo me enteré que estaba enferma de lupus, pero ya no era mi alumna, yo ya no iba a la escuela. Y la verdad que quedó tan devastada toda la comunidad educativa de mi escuela, que es la Escuela Bustos, y su familia, que bueno, decidí hacer algo y poner en conocimiento por lo menos de la ciudad de Santa Fe, de sus alrededores, de cuáles eran los síntomas del lupus. Porque si el lupus es detectado tempranamente, la capacidad de vida que tenemos es igual que la de una persona normal. Se puede sobrellevar y convivir con esta enfermedad. Sí. Realmente te agradecemos mucho el tiempo que destinaste en venir a visitarnos, en contarle también a la gente, sí, que está en su casa, que existen lugares de contención y que existen muchos lugares para informarse, ¿sí? Sí. Te agradezco mucho. Quiero decir una sola cosa. Sí. Vivir con lupus no es fácil, como no es fácil la vida. Uno tiene que cambiar hábitos, tiene que tomar la vida desde otro punto de vista, pero se puede vivir. Y una recomendación a toda la gente que está en tratamiento en este momento: no dejen los tratamientos. Que dejar un tratamiento es volver a cero. Muy bien, muchísimas gracias. Celeste, gracias. Nos vamos ahora, sí, nos vamos a ir con Rodrigo, que está del otro lado del estudio, porque tiene, la verdad, que presentarles una nota muy importante sobre este tema que estamos hablando hoy, lupus. Agradecemos a Mercedes por estos momentos y esta hermosa entrevista. Y ahora, siguiendo con la temática de lupus, nos dirigimos a Buenos Aires, más precisamente a la Facultad de Medicina, y allí estuvimos con la gente de la Asociación Lupus Argentina, ALUA. Allí nos encontramos con Teresa Catoni, que es la presidenta, y ella nos contaba cuál es su labor y su función dentro de esta asociación, y además cuál es el objetivo que tienen ellos en brindar contención a los pacientes. Así que vamos a la nota. En este lugar nosotros atendemos a la demanda espontánea de pacientes y familiares que vienen con diagnóstico reciente o bueno, con varios años de tratamiento y que no han podido encontrar, digamos, el camino para poder convivir con la enfermedad. Nuestro objetivo es informar, difundir el conocimiento de las características del lupus, de qué modo afecta nuestra salud, para lograr un diagnóstico precoz antes de que se produzcan lesiones irreversibles. Comenzamos a realizar actividades de difusión de las características de esta enfermedad a través de simposios médicos informativos abiertos a la comunidad, reuniones de calidad de vida, para encontrar recursos, caminos para convivir con una enfermedad del tipo de lo que es el lupus y de lo que significa el lupus cuando llega a nuestras vidas. Nosotros somos personas, tenemos que destacar nuestra condición de personas ante todo. El lupus es una condición de salud por la que tenemos que trabajar desde nuestro interior, aceptando la circunstancia y buscando recursos internos primero, que todos tenemos, muchas veces no los conocemos, pero en estas circunstancias los recursos internos salen, y buscando recursos externos, es decir, qué es lo que nos hace sentirnos bien, qué es lo que nos hace tener un bienestar. Entonces buscar ese tipo de cosas. Nosotros estamos a disposición de cada una de las personas que sientan que podemos ayudarlas. Tenemos una página web que es www.alua.org.ar y también tenemos en Facebook presencia a través de la página oficial de ALUA en Facebook y del grupo de pacientes de ALUA en Facebook. Agradecemos a Teresa Catoni y a la gente de ALUA por habernos abierto las puertas de interés mutuo y habernos brindado estos minutos. Claro que sí, cada vez que tratamos un tema queremos dejar algunos tips, consejos, simplemente recomendaciones a tener en cuenta en esta enfermedad específica que es el lupus. Te vamos a decir que el lupus es originado por un desequilibrio en el sistema inmunológico. Hay que tener en cuenta que no es contagioso.
La mujer embarazada debe estar asistida permanentemente. Los tratamientos, ¿sí?, se adecúan según los síntomas de cada paciente. Es importante que tanto el paciente como la familia se informen permanentemente de la enfermedad. Recordá que estos son algunos de los tips que nosotros desde Interés Mutuo queremos recalcarte, pero es muy importante el último, informarse siempre y consultar al médico. Claro que sí. Bueno, ahora llegó el momento de ir a una pequeña pausa. Ya regresamos con mucho más Interés Mutuo. No te muevas de ahí. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Bueno, bienvenidos. Arrancamos ya este tercer bloque de Interés Mutuo y con uno de los temas que te anunciamos en los títulos y que seguramente estás esperando, porque vamos a hablar del circo, una pasión de grandes y de chicos. Pero para eso está ya Rodrigo del otro lado del estudio con unos invitados realmente especiales. Rodrigo, te dejo toda la nota para vos. Muchas gracias, Ele, y así como lo decías, hoy la temática tiene que ver con recordar ser niño y ser niño grande también, y estamos con la gente del Circo Tiani Espectacular, agradecidísimos de que hayan venido. Los presento: Enrique Alvarado, Relaciones Públicas del Circo Tiani, y el señor Romano García Filio, él es mago e ilusionista del circo, una de las grandes atracciones que tienen. Antes que nada, bueno, muchísimas gracias por haber venido al programa y acercarse. Qué placer y qué privilegio tenerlos en el programa, y qué placer saber que el Circo Tiani se dio una vuelta por Argentina. Realmente muchos años, ¿no? Sí, que no venían. Bueno, el placer es nuestro de estar acá con ustedes y poder llegar a toda esa gente que ustedes consiguen conectar de alguna manera, ¿no? Y bueno, tú lo dijiste, estamos en la Argentina después de 20 años de ausencia. Y de casi 40 años de no estar en Santa Fe, pero bueno, estamos acá para hacer un nuevo tour, para presentar un nuevo espectáculo, Abracadabra, con Tiani Espectacular. No sé, la primera impresión y la pregunta obligada, ¿cómo se hace para montar semejante espectáculo? Porque uno dice un circo y se imagina una carpa y solamente eso, y llega al Tiani y se encuentra realmente con un mundo diferente, una mini ciudad montada ahí. Sí, tal cual, ¿no? Bueno, es la experiencia, yo creo. Toda la estructura tenemos ahí, de aire acondicionado, la producción de luz, los 4 generadores, cada generador tiene 500 kVA, es mucha carga, ¿no? Entonces hacemos así 2 carpas, 2 materiales. Entonces cuando estábamos trabajando allá en Rosario, aquí ya estaba siendo montado el otro. Entonces nunca se pierde tanto tiempo, porque es mucho material, son toneladas de iluminación, de aire acondicionado, de estructura. Entonces necesita dos circos para solo llevar la parte de técnica, ¿no? Para ser eficiente, más ágil también. Entonces lo que se pierde es 3 días. Pero la termina domingo, años, ¿no? Jueves ya puede, dependiendo de la distancia, ¿no? Acá debutamos jueves. Ahora, hablando ya y aprovechando que estás en charla, Romano, consultarte, bueno, vos sos el mago, ilusionista. ¿Hace cuánto de esto? Yo debuté en los años 80, ¿no? Porque me encantaba ver el señor Tiani. Era un ícono de la magia, ¿no? Mundial. Y la manera que él trabajaba. Tú hablas de mago en aquellas épocas, en 80, tú já vem a ideia de um mago com conejo, com sombrero, sabe? E aí tu via uma coisa distinta que ia ser o Senhor para a época. E essa magia que estamos fazendo agora foi toda montada por ele. Ah, mira vos. Toda foi. Ele faleceu ano passado. 100 anos. 100 años. 100 anos. E seu sonho era vir aqui em Argentina, porque sempre hizo parte de sua turnê. Ele debutou no circo em Brasil. E quando hizo 1 ano e meio em Brasil, já entrou em Argentina, nos anos 50 para 60. Aí nunca deixou de ser Argentina,
Qué hermoso. Cuando venía para acá. Toda una vida. Una vida. Y ese espectáculo va a durar 20 años. A 15 años estamos presentando el mismo espectáculo. El mismo espectáculo. Fue montado en California, en Las Vegas, ¿no? Nevada. Y bajamos de California para México, América Central, Caribe, algunas islas, ¿no? América del Sur. Y ahí cuando vuelve, ahí se cambia el show. Entonces falta 5 años para cambiar todo el show. Impresionante rotación. Y unos 20 años para volver aquí en Santa Fe. Hay que aprovechar. Exacto, hay que aprovechar a todas las localidades porque, bueno, Interés Mutuo no solo salen en Santa Fe Capital, que es donde tenemos base, sino que salen en todo el interior del país. Así que aprovechamos a todas las personas que estén viendo el programa. Seguramente iremos, porque seguro. Faltan algunas provincias, algunas ciudades por hacer. ¿Por qué la gente tiene que ir al espectáculo, al circo de Tiani? Y bueno, porque es el mejor circo de Latinoamérica. La semana pasada nos llegó hasta la puerta un señor con un boleto de la última vez que estuvo acá en Santa Fe, marcado con el 30 de abril de 1981. Una reliquia, el boleto sellado, cortado, donde 2 de sus hijos asistieron con esos boletos. Bueno, uno de los camarógrafos que tenemos acá en el estudio ha compartido en su momento un espectáculo con el Tiani y tiene hermosos recuerdos también. Así que de las aguas danzantes de aquella época. Siguen las aguas danzantes, siguen las aguas clásico de Tiani. Siempre ha habido aguas danzantes. Hay mucha gente que fue, hay mucha gente que va a repetir, pero hay mucha gente que todavía no conoce el Tiani. Y es por eso que te comentábamos que estuvimos en el circo, gracias a la amabilidad que tuvo Enrique para con nosotros, y estuvimos haciendo notas, estas bambalinas en backstage con algunos de los artistas. Otro espectáculo aparte, realmente digno de ver. Así que vamos con Celeste, que tiene preparado esta hermosa nota con los artistas. Muchas gracias, Rodrigo. Claro que sí, la verdad que los artistas y el circo nos abrieron las puertas para conocer en primera persona y detrás de escena todo lo que sienten, lo que les genera vivir y trabajar en el circo. Así que los dejo con los protagonistas en esta nota. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en el circo? Ya 7 años. ¿Qué sensación te da trabajar, recorrer el mundo con el circo? Bueno, es muy divertido para mí porque estoy cada día viendo cosas nuevas, abriendo mi ventana y veo un nuevo paisaje. Es vida muy interesante. Yo soy de familia de circo. Yo ya vengo de una familia de circo grande, soy 5ª generación de familia de circo. Y el payaso viene de mi bisabuelo, creo, que él era el dueño del circo de mi familia, en el que yo me crié, y era como el payaso más importante, por así decirlo, y que me gustaba mucho porque él tocaba la trompeta, era como el más capo de los payasos, por así decirlo. Hoy que sos uno de los protagonistas prácticamente, ¿qué significa eso para vos? Y para mí es un sueño cumplido hoy en día estar en Tiani y estar en Argentina con el Tiani. Mi nombre es Shure, yo soy mongolia. Yo trabajo en circo contorsionistas. ¿Qué es lo que más te gusta de esto? A mí me gusta más viajar. Siempre viajar a otro lugar, conocer también una grande familia, como mundo. Muchos países aquí, conocí muchas amigas. Es más divertido, más interesante. Estoy de Australia y mi nombre es Chloe. ¿Qué es lo que haces acá en el circo? Soy una bailarina y yo cantar y hacer las aguas. ¿Qué significa el circo para vos? Es vida, es de vida. Es increíble. Es así vivir con una familia. Impresionante la nota que tuvimos tras bambalinas en backstage con la gente del circo Tiani y la variedad, increíble la cantidad de personas que conviven, y de cuántos países más o menos tienen. 23. 23 países. Más o menos. Que sube y baja, ¿no? Sube y baja, más o menos la media es 23. De 23. Es una pequeña ONU. Sí, exacto, una pequeña ONU. Enrique, habíamos hablado, y bueno, nos comentabas antes de salir al aire, de la acción solidaria que ustedes llevan a cabo, porque nosotros vemos lo lindo y lo hermoso que es el show, pero también tiene un porqué el show. Bueno, siempre, históricamente, desde siempre el señor Tiani, Franz Seidler, se preocupó mucho por la acción social, y en cada ciudad a donde llega Tiani, sea México, Venezuela, Brasil, Argentina, se hace trabajo social.
Simplemente acá ya hemos visitado hasta 2 hospitales por ciudad, y cada semana se realiza un espectáculo que llamamos solidario o show solidario, donde el 80% o el 90% de la platea se entrega a organizaciones no gubernamentales, hospitales, casas hogar, orfanatos, asilos, cualquier entidad que sabemos que en unas condiciones normales difícilmente podrían accesar a un espectáculo como el de Tiani. Y nos apoyamos de secretarías, de intendencias, de no sé, turismo, educación. Siempre cuando hay una acción social, digamos, detrás, revaloriza todo la labor no, que mas uno es una hace, ¿no? necesidad, hay que ser, y uno se siente bien por hacer eso Y también. además es un espectáculo diferente para el artista, porque es un público extremadamente caluroso, que recibe el espectáculo de una manera Diferente. increíble. Sí, totalmente. Sí, y sí. seguramente para ustedes también. Sí, es claro, diferente. mucho, recibirlo, mucho, ¿no? la satisfacción es- La satisfacción y cómo te llena el corazón. Mucho, Claro, obviamente. claro. Sí, normalmente dicen que tú das a ellos, pero la verdad es que es ese público el que le da más a Tiani desde la satisfacción. Exacto. de La hacerlo, simbiosis, ¿no? la energía Claro. para seguir andando. Mucho. Romano, Enrique, muchísimas gracias a Gracias a ustedes. en ustedes nombre de por todo el nos circo. recibirnos aquí. Al contrario, espero que se hayan sentido cómodos. No, genial. Y Enrique, te dejo, bueno, que le digas a la gente de invitarlos a que Bueno, participen del show. a quien tenga la oportunidad de escuchar que Tiani está en la ciudad, que Tiani llegó a su ciudad, sabemos que llegamos a muchos lugares, no se lo pierdan, es un espectáculo que viene cada 20 años, es una experiencia única, lúdica, 100% disfrutable, entonces tendrían que hacer el esfuerzo, si es que es difícil hacerlo, para disfrutarlo en familia, en pareja, y van a ver que no se van a arrepentir. Tiani Espectacular es más que un circo, es un gran espectáculo y está en la Argentina. Muchísimas gracias por venir y agradecemos los minutos que se han tomado. Sabemos que la agenda está bastante ocupada. Muchas gracias, en serio. Gracias. Okay. Y ahora, terminando, ya llegando a la parte final, a la que no nos gustas, nos vamos con con Celeste, que está del otro lado del estudio, para despedirnos de este hermoso programa. Bueno, claro, Rodrigo, estamos ya llegando al final de otro programa más de interés mutuo. Realmente las temáticas fueron muy lindas y bueno, esta última del circo nos hizo seguramente recordar viejas épocas a muchos. Pero le comentamos a la gente que siguen siendo en ellos los protagonistas de este programa de interés mutuo. Acordate que hay una vía de comunicación abierta para que vos nos propongas próximas notas, lugares interesantes o a ese lugar donde tenemos que ir con nuestras cámaras. Acordate, escribinos a interesmutuo@jerarquicos.com. Y nosotros desde acá les decimos que los esperamos la semana próxima para seguir haciendo este programa, para seguir construyendo este espacio, un lugar donde todos somos parte. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud.